Cordial saludo, estudiantes de grado octavo. Los saluda su docente Leonardo Martínez en un nuevo video tutorial correspondiente a la semana 7 y 8 de la asignatura de biología perteneciente al segundo trimestre. Para empezar, digamos todo, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. En una pequeña oración vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día más de vida, por darnos la oportunidad de estar utilizando estas herramientas para seguir con nuestras actividades académicas y que sea Él tomando el control y que nos permita dar nuestra sabiduría para entregar todas las actividades a tiempo y de la mejor forma posible. Amén. Bien. El propósito del trimestre, como es de costumbre, se los recuerdo, explica y clasifica los modelos de equilibrio existentes entre los sistemas endocrino, óseo y muscular y conocer las diferentes formas de reproducción en los seres vivos. ¿Sí? En la semana 6 vamos a hablar sobre la reproducción en plantas. Entonces nuestro propósito de la semana 7 es reconocer las diferentes formas de cómo se reproducen las plantas. ¿Sí? Entonces ya recordemos, hay dos tipos de reproducción en las plantas. Se pueden reproducir de forma sexual, pero también de forma sexual. La reproducción en forma sexual por lo general ustedes ya saben, se genera a partir de un único individuo, son genéticamente idénticos y se generan muchos individuos rápidamente, mientras que en la reproducción sexual se necesita la unión de gameto masculino y femenino y por lo general los individuos no son idénticos y presentan variabilidad. ¿Sí? La reproducción asexual hay diferentes formas de reproducción. La primera es la tubérculos, donde se utilizan tallos subterráneos reservantes que tienen yemas que pueden producir tallos y raíces. ¿Sí? Otra forma de reproducción asexual son los bulbos, que son también tallos subterráneos. Aquí tenemos un ejemplo de hojas carnosas, producen bulbillos, y ahí se reproduce la planta. Otra forma son los rizomas, ¿sí? Donde utiliza tallos subterráneos, pero de forma que horizontal, ¿verdad? De cuyas yemas salen tallos y raíces también. Así es otra forma de reproducción. También hay otro que son los estolones, tallos rastreros que emiten nuevas raíces, ¿sí? Que emiten nuevas raíces. Y tallos que producen plantas independientemente. Y los bulbillos, que son yemas en los bordes de las hojas que caen al suelo, las yemas, ¿sí? Y se enraizan. Esa es otra forma de reproducción. También hay otras formas como acodo, injerto, esqueje, ¿verdad? Son plantas que se pueden reproducir de esa forma. Ustedes de pronto han escuchado que ustedes se le cortan el tallo a una hojita o el pie a una planta y lo trasplantan, ¿verdad? Son diferentes, son técnicas como artificiales, podemos decir, ¿sí? Que son efectivas y sirven para la reproducción de la planta y que son por lo general son iguales, ¿sí? En la reproducción asexual pues tenemos que empezar a hablar de la flor, la flor y sus partes, ¿verdad? Porque aquí en la flor podemos encontrar el estigma y el estambre, que son los gametos femenino y masculino de la flor para originar una fecundación entre ellos. Pero para eso yo tengo que hablar de un tema que es la polinización. ¿Qué es la polinización? La polinización es el proceso a través del cual el polen es transferido desde el estambre, es decir, desde el estambre, ¿verdad? Que es el órgano floral masculino, hacia el estigma, que es el órgano floral femenino, ¿verdad? Transferencia de polen desde el estambre hasta el estigma. ¿Para originar qué? Entonces ahí se origina, se puede originar puede ocurrir una germinación o una fecundación para así después generarse una semilla y un fruto. Por eso es. Y entonces la polinización, por ejemplo, se debe llevar hasta aquí, como le había dicho, son órganos femeninos de la flor. Aquí podemos ver, ¿sí? Aquí tenemos los ejemplos, más que todos. Entonces, la polinización, pues hay diferentes formas de que la polinización la pueda ser transferida por medio del viento, cuando la brisa sopla, por medio del agua, la corriente del agua, pero también por medio de los animales, ¿sí? Porque los animales, ellos cuando, por ejemplo, el colibrí se mete en la planta, en la flor, y empieza a escapar, y entonces se le pegan partes en el cuerpo, y él al volar, él los va regando por todo el medio ambiente, ¿sí? Entonces son diferentes formas de transferencia de polinización. Si la semilla, por lo general, una vez producida la fecundación, se forma un fruto que contiene la semilla. Ustedes deben saber si eso se daría por medio de un proceso de reproducción sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesitó el gameto femenino y el gameto masculino de la flor, ¿verdad? Que es el estambre y el estigma. Bien.
Y aquí tenemos varios ejemplos de frutos, ¿sí? Que sirven para de forma de reproducción. Ustedes saben que un coco uno lo siembra en el suelo por medio aquí, ¿verdad? Que ya esté seco. Entonces son formas de reproducción asexual, de reproducción sexual, ¿sí? Bien. La reproducción animal ya es un tema perteneciente a la semana 8, entonces como propósito de esta semana es reconocer las diferentes formas de cómo se reproducen los animales, ¿sí? La reproducción por lo general se clasifica también de forma asexual y de forma sexual, ¿sí? En la forma sexual es decir que solo interviene un solo progenitor, no participan gametos, por lo general es como el proceso de mitosis, ¿verdad? Proceso de mitosis. La reproducción general, por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos ver en la reproducción asexual? Por ejemplo, se da más que todo en los reinos móneras y protistas, ¿sí? Entre estos tipos de reproducción animal asexual se destacan la bipartición, la gemación y la regeneración. La bipartición, como dice bipartición, ¿sí? A este método se caracteriza por la duplicación del ADN, se duplica del ADN y una escisión del citoplasma, es decir, una escisión es una división del citoplasma para producir ¿qué? Dos células hijas iguales. Reproducción sexual da organismos o seres nuevos, individuos nuevos iguales, ¿sí? La gemación es en este tipo de reproducción el nuevo organismo surge como una pequeña yema, ¿verdad? Aquí vemos un esquema, el cual se puede desprender convirtiéndose en un nuevo individuo o bien permanecer unido en una célula madre. Aquí podemos ver la fórmula. Estos organismos que se reproducen por la gemación pueden ser las levaduras y las hidras, son ejemplos de ellas. Bien, la regeneración o también llamada fragmentación. Este es otro proceso de organismos que se reproducen los animales. Por ejemplo, tenemos los alacranes, pueden regenerar su cola, el aguijón, las patas, las pinzas, ¿verdad? Pueden escuchar la estrella de mar que a medida que la parten ella se regenera, vuelve otra vez a su estado normal y la partecita vuelve a originar, puede originar una nueva estrella de mar, ¿verdad? Eso se llama por regeneración, pero también recibe el nombre de fragmentación. Mira, hasta nosotros regeneramos piel, ¿verdad? Células sanguíneas, pelo, etcétera, ¿verdad? Regeneración. Bien. Entonces, en la reproducción sexual se necesitan la reproducción se caracteriza por la participación de unos gametos, unas células especializadas llamadas ¿qué? Gónadas. Es decir, ¿cuáles son? La del gameto masculino, que puede producir los espermatozoides, y la del gameto femenino para producir los ¿qué? Los óvulos. Entonces, la reproducción sexual en animales necesita dos tipos de la reproducción de masculina, las gónadas masculinas o células reproductoras masculinas y las femeninas, ¿verdad? Entonces, para originar ¿qué? Una fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Consiste en la fusión de los núcleos de los gametos masculinos y femeninos, lo cual permite mezclar los genes de ambos progenitores en una producción de descendencia, ¿sí? La fecundación por lo general se origina con la fisión de los gametos masculinos y femeninos, cuando se une el gameto femenino con el masculino. ¿Qué origina esto? Un cigoto. Y después el cigoto, tras sucesivas divisiones, origina un embrión. Y después que se origina el embrión, se origina un nuevo ser vivo. Entonces la fecundación puede ser externa y también puede ser interna. Por ejemplo, la fecundación en los peces es de forma externa porque el pez hembra, ella lanza su óvulo y el pez macho lanza su óvulo también en el agua y estos óvulos, el macho los espermatozoides y entonces el óvulo con el espermatozoide se encuentran en el agua, se unen y originan un nuevo ser, ¿verdad? Se origina ahí la fecundación, el cigoto, el embrión y ahí se origina un nuevo ser vivo, ¿verdad? Es una fecundación externa porque no hubo como, por ejemplo, de forma general decir penetración. Mientras que en la fecundación interna, sí, es un proceso en el cual los machos introducen los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. Hay una penetración, una introducción, ¿verdad? Por eso se llama interna. Sí, por ejemplo puede ser ya ustedes ven ciertos animales, ¿sí? Que el burro con la burra, etcétera. Ustedes ya saben de eso, sí, que hay una penetración o fecundación, una unión entre el gameto femenino con el masculino. Entonces, de esta forma pueden haber diferentes por desarrollo de embrionario, oviparismo, ovoviparismo y viviparismo. Aquí tienen un ejemplo de cada uno. Oviparismo puede ser en insectos, en reptiles y en aves. A ver, en oviparismo en reptiles, viviparismo en mamíferos, ¿verdad? Eso va dependiendo de las características de cada uno de ellos. De acuerdo a eso, ustedes van a realizar las siguientes actividades: dibujar la flor y sus partes, proponer 3 ejemplos de las diferentes formas de reproducción asexual en plantas, ¿sí? Y acá van a proponer unas preguntas de falso verdadero y unas preguntas de selección múltiple con una única respuesta. Usted va a escoger la